Bienvenidos todos a un nuevo proyecto EDH. Mi nombre es Francisco y hoy día les traemos el primero de un pequeño grupo de videos dedicado a barajas construidas con algunas de las nuevas leyendas que nos dejó Murders at Karlov Manor. Van a ser un grupo de aproximadamente 4 o 5 videos en la cual tomaremos algunas de las nuevas leyendas y veremos qué podemos construir alrededor de ellas y cómo funcionaron como comandantes una vez que lo probamos. El primero de estos videos va a estar dedicado a la Zav, Wearer of Faces, que es una de las leyendas de los colores Dimir. Entonces la Zav tiene una nueva versión y en este caso es una 2-3 por solamente 2 maná, 1 azul, 1 negro y es una criatura legendaria, obviamente Shapeshifter Detective, aunque en el arte no se le ve el tradicional gorro de detective. Bueno, tiene esta denominación y dice que él siempre que ataca exilias una carta de un cementerio y luego investigas. ¿Qué es investigar? Es crear una ficha de pista, que son estas fichas artefactos que pagas 2 manás incoloros, lo sacrificas y robas una carta. Todo eso es su primera habilidad. Cuando ataca, exilias una carta de un cementerio e investigas. Luego, siempre que tú sacrifiques una pista, tú puedes hacer que la Zav se transforme en una copia de una criatura que haya sido exiliada. Esto hasta el final del turno. Algunos detalles importantes sobre el funcionamiento de la habilidad de la Zav. Cuando ataca, puede exiliar cualquier carta de cualquier cementerio, sea o no sea criatura, y de todas formas vas a generar esta ficha de pista. Ahora luego, cuando sacrificas la pista, la habilidad va a buscar si entre las cartas exiliadas hay una carta de criatura. Si no hay una carta de criatura, la Zav no se va a transformar en nada. La otra parte importante de la habilidad es que si es que bajas a la Zav, exilias algunas criaturas y luego te la destruyen, tú pierdes acceso a esas criaturas exiliadas. No quedan guardadas en una reserva de exilio, ¿ya? Sino que cada vez que lo bajes, cada vez vas a tener que exiliar cartas y reconstruir tu base de datos de máscaras, ¿ya? De todas formas, una muy buena habilidad y una muy interesante mecánica que quisimos revisar. Ahora, la Zav, esta es la tercera versión de la Zav que tenemos. En la primera era una 3-3x4, 2 maná azules, 2 maná negros, tenía Hexproof y decía que siempre que una carta de criatura era puesto en el cementerio de alguno de los oponentes desde cualquier parte, tú podías hacer que ese Zav, que se llamaba Dimir Mastermind, se transformara en una copia de esa carta, excepto que mantenía el nombre y la categoría de legendario y mantenía el Hexproof. Ahora, esta primera versión tenía el problema de que uno valía un poco más, 4 maná, para una criatura 3-3 que no hacía nada al momento de ingresar al campo de batalla, y además tenía el factor de que solamente se relacionaba al cementerio de los oponentes, por lo tanto había un elemento de azar que tú no podías controlar. El oponente podía tener buenas criaturas en su baraja o podía no tener ninguna criatura buena, y en ese caso, ¿para qué te iba a servir la Zav como comandante? Una segunda versión que recibimos luego, que se llamaba la Zav el Mustifacius, era una 1-3x2, o sea, ya había una rebaja de coste, y decía que cuando entra al campo de batalla hacías Survil 1, que era que mirabas el tope de tu biblioteca y podías poner esa carta en el cementerio. Y luego podías pagar X, mana genérico, y la Zav se transformaba en una copia de una criatura objetivo de tu cementerio que tenía que tener el mismo coste de mana X, excepto que se le cambiaba el nombre y ganaba el legendario a partir de esta habilidad. En este caso, si bien el coste era más bajo, solamente interactuaba con tu cementerio y con tus cartas en tu cementerio, y además el X era equivalente al coste de la criatura en tu cementerio. Por lo tanto, era, entre comillas, como jugar una carta de criatura de tu mano
pero si la criatura costaba 6 tenías que pagar 6, entonces en realidad no estabas acelerando o ganando ninguna ventaja significativa. Esta tercera versión de la SAP soluciona todos los problemas que tenían la versión 1 y 2, ¿ya? Y es posiblemente la mejor versión de este personaje que hemos recibido como criatura legendaria. Tiene un bajo coste de juego y un bajo coste de activación, solamente cuesta 2 bajarlo, y tomando en cuenta que su habilidad se activa sacrificando una pista, las pistas se sacrifican con 2 maná genérico, interactúa con ambos cementerios, entonces hay un factor de azar entretenido en saber qué es lo que los oponentes tienen en sus cementerios o podrían tener en sus cementerios, pero además tú tienes control de tu cementerio y de tus criaturas. Por lo tanto, siempre tienes un plan A. El plan A sería tus criaturas y el plan B sería las criaturas de los oponentes. Se disminuye el factor azar, pero mantiene un elemento ahí interesante y te da control perfecto de la toma de decisión, porque tú decides cuándo bajar a la SAP, cuándo atacar, cuándo activar la pista. ¿Ya? Entonces, posiblemente esta es su mejor versión. Ahora, ¿cómo lo construimos a partir de esto? Entonces lo que hicimos fue desarrollar un plan A. El plan A es elegir, entre comillas, las mejores máscaras que podríamos colocar en nuestros colores para que la SAP se alimente. ¿Ya? Entonces vamos a colocar un grupo de criaturas que queremos que la SAP pueda copiar. Y además que lo pueda copiar con un muy bajo coste, tanto para bajar a este comandante como para activar su habilidad. Tenemos que encontrar formas de llenar los cementerios, ojalá el cementerio de nosotros y de los oponentes, y al llenar el cementerio de los oponentes ganamos este factor de descubrir qué es lo que ellos nos pueden ofrecer con sus criaturas, y por lo tanto tenemos que tener formas de interactuar con el cementerio de ellos y con nuestros cementerios. Entonces esos son los 3 pilares. Entonces primero, las máscaras. ¿Cuáles son estas criaturas que elegimos para alimentar y darle oportunidad a la SAP a hacer una amenaza? La primera, la más importante, la que van a encontrar en la mayoría de las listas y que obviamente sumamos rápidamente, es Fake de Untouchable. Esta criatura, que es famosísima para los jugadores más antiguos, con más experiencia en Magic, particularmente los que nos tocó vivir la época donde ella apareció, es una criatura legendaria negra 4/4 que cuesta 7, 3 incoloros, 4 negro. Ahora de nuevo, esto no nos importa porque no la vamos a jugar de la mano, sino que la vamos a usar como una máscara para la SAP. Dice que si ella entra al campo de batalla, pero nosotros no la jugamos desde nuestra mano, nosotros perdemos el juego. Segundo, dice que si ella le hace daño de combate a una criatura, esa criatura se destruye y no puede ser regenerada. Y tercero, dice que si ella le hace daño de combate a un jugador, ese jugador pierde el juego. Entonces en la última está el atractivo. Fake es la primera máscara que se nos vino a la cabeza. La segunda también es bastante predecible, es Rexial de Rising Deep. Es una criatura legendaria, un Kraken, que cuesta 6, 3 incoloros, 2 azules, 1 negro. Es una 5/8. Y lo importante es que tiene cruzar isla y cruzar pantano, que en el formato Commander de actual significa que casi con total seguridad vas a tener algún oponente que no lo va a poder bloquear. Al menos un oponente. Y dice que siempre que él haga daño de combate a un jugador, tú puedes castear un instantáneo o un conjuro desde el cementerio de ese jugador sin pagar su coste de maná, y esa carta, una vez que se resuelve, se exilia. Entonces puedes jugar instantáneos y conjuros gratis del jugador que golpeaste con Cecial. Y tercero, tenemos Lord of the Void, que cuesta 7, es un demonio negro, 7/7 que vuela, y que dice que cuando él le hace daño de combate a un jugador, exilias el tope 7 de la biblioteca de ese jugador, agarras una criatura que esté en una de esas 7 y lo pones en el campo de batalla bajo tu control. Entonces acá son quizás los más esperables 3 ejemplos de criaturas que queremos enviar a nuestro cementerio, exiliar con la SAP y luego transformar a la SAP en una copia de cualquiera de estas 3. ¿Ya? Ya sea para matar a un oponente de un golpe con Fake,
para jugar a un instantáneo un conjuro gratis con Cecial, o para robarle posiblemente una criatura de su biblioteca, además de exiliarle 7 cartas de su biblioteca al oponente que lastimaste con Lord of the Void. Estas son como las 3 primeras y principales máscaras que vas a encontrar seguramente cualquier construcción de la SAF. ¿Qué otras cosas incluimos? Para que vean también que podemos encontrar cosas entretenidas. Encontramos a Mindlich Mass, que es un horror que cuesta 8, 5 incoloros, 1 azul, 2 negros. Es un 6-6 con arrollar. Y que dice que siempre que haga daño de combate a un jugador, tú puedes mirar la mano de ese jugador. Y si lo haces, puedes castear un hechizo de esa mano sin pagar su coste de mana. O sea, robarle cartas de su mano y usarla a nuestro favor. Tenemos a Scion of Darkness, que es un avatar negro 6-6 que tiene arrollar, que cuesta 8, 5 incoloros y 3 negros, que dice que siempre que haga daño de combate a un jugador, tú puedes poner una criatura del cementerio de ese jugador en juego bajo tu control directamente. Y además tiene ciclo 3, lo cual calza perfecto para la estrategia de esta baraja, que va a necesitar poner estas criaturas, estas máscaras, en los cementerios. Y tercero, quizás nuestra favorita personal, Sphinx Envasador. Es una esfinge azul 5-5 que vuela por 7, 5 incoloros, 2 azules, que dice que cuando esta esfinge le hace daño de combate a un jugador, tú buscas en su biblioteca una carta. Y luego ese jugador tiene que nombrar una carta. Y si tú buscaste una criatura que no es el nombre que el oponente nombró, tú la pones en control en tu campo de batalla. Tú la pones en juego en tu campo de batalla. Y luego barajas la biblioteca del jugador. O sea que si tú lo golpeas con la esfinge, tú le sacas una carta que normalmente debería ser una criatura y él tiene que intentar adivinar qué criatura le sacaste. Si él la adivina, perdiste la carta. Pero si él le falla, esa carta de criatura, tú la pones en juego bajo tu control. Entonces tiene este elemento como un poco más lúdico y entretenido que te ofrece el azul a la hora de robar criaturas del oponente. Importante de estas máscaras, sea cual sea las máscaras que ustedes quisieran elegir, recuerden que la SAF se transforma en una copia de ellas y es importante en ese sentido que ojalá estas máscaras todas tengan algún grado de evasión, ya sea cruzar isla pantano o alguna otra tierra, ya sea arrollar, ya sea volar. ¿Ya? De esa manera nos aseguramos que en un alto porcentaje la segunda habilidad de estas máscaras se active. Entonces por eso, si se fijaron, las 6 criaturas que les mostramos tienen o volar o arrollar o cruzan algo. ¿Ya? De esa manera podemos asegurarnos de ganar el segundo beneficio, porque seguramente nos van a destruir a la SAF en algún punto. Por lo tanto es bueno al menos haber obtenido un beneficio que se mantenga a través de los turnos. Bueno, pero entonces elegimos un pequeño grupo de máscaras para enviar al cementerio, pero ahora tenemos que enviarlas al cementerio. Tenemos que alimentar nuestro cementerio. Ese sería el plan A. Asumiendo que quizá el oponente no tiene buenas criaturas, nosotros tenemos que encontrar formas de alimentar nuestro cementerio. Obviamente, las opciones un poco más costosas y quizás un poco más difíciles de encontrar, pero son las mejores, son Entomb, este instantáneo por 1 negro, que buscas una carta en tu biblioteca y la tiras a tu cementerio directamente y luego barajas tu biblioteca, y Buried Alive, que es un conjuro negro por 3, 2 incoloros, 1 negro, donde buscas hasta 3 cartas de criatura en tu biblioteca y las colocas en tu cementerio. Estas obviamente son las 2 mejores opciones porque tú eliges directamente qué es lo que buscas, son bastante específicas. Ahora, por el lado de ciegamente llenar los cementerios, tanto el de nosotros como el de los oponentes, pusimos opciones como el Dreamboard Muse, que es la musa azul, 2 incoloros, 2 azules, una 2-2, que dice que al comienzo del mantenimiento de cada jugador, ese jugador vota o milea, vamos a usar la palabra milea X cartas de su biblioteca igual al número de cartas que tiene en su mano. O sea, si tiene 6 cartas en su mano, milea 6 cartas. Si tiene 7, milea 7, etcétera, etcétera. Lo importante es que esto se aplica en el mantenimiento de cada jugador. Entonces, cada jugador va alimentando su cementerio. De esa manera,
aunque sea al azar, nosotros seguramente vamos a ganar alguna máscara en nuestro cementerio, pero vamos a también poder observar qué hay en las barajas de los oponentes. Y muy parecido, el Mesmeric Orb, que es un artefacto bastante conocido en Commander, por 2 maná, un artefacto que dice siempre que un permanente se enderece, el controlador de ese permanente milea una carta. Esto normalmente va a suceder al comienzo de cada turno, pero además puede suceder en otras instancias. Lo importante es que es una forma constante de ir alimentando todos los cementerios. Ahora, a partir de esto, ¿cuál es el sueño? ¿Cuál es el ideal de funcionamiento de la baraja? ¿Cierto? El ideal, y lo que hace muy interesante a la SAV, es que por su coste bajo, solamente cuesta 2, no es difícil bajarlo al segundo turno, obviamente. Por lo tanto, al tercero puede estar atacando. Entonces, por ejemplo, si tenemos la suerte de tener a un Entomb en la mano inicial, significaría que el segundo turno bajamos a la SAV. El tercer turno comienza, jugamos el Entomb, buscamos a Fey, lo mandamos al cementerio, atacamos con la SAV, exiliamos nuestro Fake, ponemos la pista, con los 2 manas que nos quedan, sacrificamos la pista, transformamos a la SAV en Fake, Fake lastima a un oponente y lo mata. O sea, podríamos estar, en un mundo ideal, podríamos estar eliminando a un oponente al tercer turno. Y si es que los otros oponentes no matan a la SAV, Fake está exiliada con él y cada turno, si tenemos una pista, lo vamos a poder transformar en ella. Entonces nos transformamos muy rápidamente en una amenaza muy agresiva. Ahora, esto se soluciona del punto de vista del oponente con destruir a la SAV, pero es una muestra de lo que puede hacer. En un mundo ideal podemos estar matando a un oponente al turno 3. Ahora, no siempre se va a hacer el mundo ideal. Entonces sigamos alimentando el cementerio. Para poder descartarnos de cartas, si es que nos salen cartas que son más útiles en el cementerio que en nuestra mano, incluimos cartas como Merfolk Looter o Frantic Search. El Looter es este tipo de criatura, típicamente es un tritón, ¿cierto? El típico es un 1-1 por 2, un incoloro, uno azul, que lo giras y dice roba una carta y descarta una carta. Entonces el azul tiene muchos de estos efectos donde te permiten robar cartas y descartar cartas. En esta baraja lo importante es que si es que en nuestra mano nos salen algunas de estas máscaras que cuestan 8 o 7 de maná y que no lo queremos tener en la mano porque no la vamos a jugar de la mano, el Looter nos permite descartarla y además cambiarla por algo quizás más útil. Lo mismo con Frantic Search, este instantáneo azul que dice por 2 maná incoloro, 1 azul, roba 2 cartas, descarta 2 cartas, endereza hasta 3 tierras. Entonces nos permite cambiar cartas inútiles o no tan útiles en nuestra mano por cartas nuevas. Y de esa manera alimentamos, ¿cierto?, otras habilidades que vamos a ver que tienen que ver con el cementerio. Para miliar y obtener algún beneficio, pusimos cartas como el Millikin, que es un constructo artefacto por 2, un 0-1, que dice que lo giras, mileas una carta y te da un maná incoloro. Entonces vamos llenando el cementerio y vamos ganando un maná incoloro. Ya no es una inmensa cantidad de maná, pero cumple su objetivo de beneficiar toda nuestra estrategia. Y en hechizos de Ymir tenemos cosas como Pilfered Plants, que es un conjuro azul por un incoloro, uno azul, uno negro, que dice que el jugador objetivo pone las 2 cartas de su biblioteca del tope en el cementerio y tú robas 2 cartas. ¿Ya? Entonces podemos alimentar el cementerio y recuperar recursos para nuestra mano. Entonces, obviamente en los colores azul, negro y Dimir no nos quedamos cortos de formas para alimentar el cementerio. 2 formas interesantes que hay que considerar, que son cartas que no son tan populares. Hay un removal negro que se llama Life Finale, que es un conjuro por 6, 4 incoloro, 2 negros, que dice destruye todas las criaturas. Ese es un efecto por su parte. Y luego dice busca en la biblioteca de un oponente objetivo hasta 3 criaturas y lo sacas de su biblioteca y lo tiras al cementerio. Y luego baraja la biblioteca de ese oponente. ¿Ya? Entonces en esta baraja, perfecto, porque no solamente eliminas la amenaza en juego, le quitas amenazas de la biblioteca, sino que tú ganas objetivo para tus hechizos de reanimación y para la SAF. ¿Ya? Entonces Life Finale,
un removal a considerar en esta construcción. Y el otro, un muy buen conjuro azul llamado Bond of Insight, que es un conjuro azul por 4, 3 incoloros, 1 azul, y dice que cada jugador milea 4 cartas y luego tú regresas hasta 2 instantáneos o conjuros de tu cementerio a tu mano y luego exilias Bond of Insight. Entonces, de nuevo, para esta baraja, perfecto. Alimentas todos los cementerios y tú recuperas 2 cartas valiosas, todo eso solamente por 4 maná, 3 incoloros, 1 azul. Así que muy interesantes formas de alimentar el cementerio. Ahora, una vez que tenemos el cementerio bien alimentado, comienza la reanimación, ya sea para los cementerios del oponente como para nuestro cementerio. Un favorito personal, Ashen Powder, un conjuro negro, 2 incoloros, 2 negros. Pon una criatura del cementerio de un oponente en juego bajo tu control. Entonces tiene la limitación de que solamente puede ser un cementerio del oponente, pero ya vimos que tenemos formas para alimentar esos cementerios. Entonces por 4 podemos recuperar la criatura más poderosa o más útil que esté en el cementerio de un oponente. Si queremos recuperar cartas de nuestro cementerio, quizá una de las mejores, aunque quizá un poquito costosa, por 5, Unbreakable Bond, 4 incoloro, 1 negro, un conjuro, regresa una criatura de tu cementerio al campo de batalla. Lo interesante es que lo hace con un contador de vínculo vital. Entonces, además de todas las habilidades que nuestras criaturas tienen, nos empezaría a dar vida al hacer daño de combate. Y una carta interesante que quizás no se usa tanto, Struck from Darkness, es un conjuro de Ymir, 3 incoloros, 1 azul, 1 negro. Dice, cada jugador milea 2 cartas de su biblioteca y luego tú pones una criatura de cualquier cementerio al campo de batalla bajo tu control. Entonces, otra forma de alimentar los cementerios, y además nos robamos la mejor criatura en cualquier cementerio a nuestra disposición. Ahora, no solamente tenemos reanimación, sino que como vamos a estar al azar o conscientemente llenando nuestro cementerio de cartas, obviamente hay habilidades que van muy bien con esto, incluyendo la obvia que es Flashback. Y ahí tenemos cartas como Flashback, como Pensar 2 veces, que cuesta 1 azul, 1 incoloro, nos permite robar una carta y tiene coste de Flashback de 3, 2 incoloros, 1 azul. Tenemos Artful Dodge, que por un mana azul hace que una criatura sea imbloqueable este turno, muy interesante para nuestra baraja, y tiene también un Flashback de 1 azul. Tenemos Forbidden Alchemy, que es un instantáneo azul, por 2 incoloros, 1 azul. Miramos el tope de nuestra biblioteca, el tope 4 de nuestra biblioteca, elegimos una de esas cartas que va a la mano y el resto a nuestro cementerio, y tiene Flashback 7. Y tenemos Removal con Flashback. Sever the Bloodline, que es un conjuro negro por 4, 3 incoloros, 1 negro. Dice que exilia una criatura objetivo y todas las criaturas que tengan el mismo nombre. Y tiene Flashback 7, 5 incoloros, 2 negros. Otro ejemplo de cartas que tienen Flashback o que van de la mano con Flashback, tenemos un conjuro azul llamado Call to Mind, que cuesta 2 incoloros, 1 azul, y que regresa un instantáneo o conjuro de tu cementerio a tu mano. O sea, hay una forma de recuperar recursos que quizás no querías perder. Obviamente tenemos Snapcaster Mage, que es esta criatura 2-1 por 2, 1 azul, 1 incoloro, que tiene flash y que cuando entra al campo de batalla le entrega a cualquier instantáneo o conjuro de tu cementerio la habilidad de Flashback, donde Flashback es el coste igual a su coste de maná. Y como una fuente de amenaza incluimos un Army of the Damned, que es un conjuro negro que cuesta 5 y 3 negros desde la mano y que pone 13 fichas zombie 2-2 y que tiene Flashback 10. ¿Ya? Entonces, ya sea que lo juguemos de la mano o del cementerio, Army of the Damned normalmente representa el término de la partida, o al menos le coloca esa presión a nuestros oponentes. Otra habilidad que iba naturalmente muy bien con esta baraja es Delve, e incluimos las 2 cartas más típicas que tienen Delve, que es Treasure Cruise y Dig Through Time, que son 2 cartas azules que te permiten robar o filtrar cartas del tope de tu biblioteca. Son bastante costosas. Treasure Cruise cuesta 8, 7 incoloro, 1 azul, pero tiene Delve. Y como saben, Delve es que tú puedes rebajar
el coste genérico del hechizo exiliando cartas de tu cementerio. Y en el caso de Treasure Cruise, que cuesta 8, tiene Delve y cuando lo juegues robas 3 cartas. Entonces si exilias 7 cartas de tu cementerio al jugar Treasure Cruise, solamente te va a costar 1 azul. Y por 1 azul estarías robando 3 cartas, lo cual es excelente. En el caso de Dig Through Time, cuesta 8 también, 6 incoloros y 2 azules. También tiene Delve. Y dice que mira 7 cartas del tope de tu biblioteca, eliges 2, esas 2 van a tu mano y el resto van abajo de tu biblioteca en cualquier orden. Entonces Delve va súper bien con esta baraja. Una habilidad que también consideramos es la de investigar. E incluimos varias cartas que investigan o que se asocian con investigar. La verdad es que, por lo menos a través de nuestras jugadas de prueba, investigar nunca terminó siendo particularmente relevante. Excepto en un caso donde una partida que se alargó nos permitió activar la segunda habilidad de Tamillos Journal. Tamillos Journal es un artefacto legendario que cuesta 5, que dice que al comienzo de tu mantenimiento tú investigas. Entonces investigar es crear esta ficha de pista. Y el Journal tiene una segunda habilidad que dice que si lo giras a él y sacrificas 3 pistas, tú puedes tutorear una carta de tu biblioteca y ponerla en tu mano. ¿Ya? Entonces, por 3 pistas puedes buscar la mejor carta o la carta que necesitas de tu biblioteca. Y en una sola partida esa habilidad fue pertinente. En general, nuestra impresión es que, si bien en algunos casos puede ayudar, nuestro comandante Lazav no necesita o no pareciera necesitar mucho más apoyo para generar pistas. ¿Ya? Entonces, si bien temáticamente tenía sentido estas cartas de investigar en la baraja, no tuvieron mucho impacto y en general terminaron siendo cartas que quedaban en nuestra mano, no la queríamos jugar o las descartábamos por algunos efectos. ¿Ya? Incluimos, entre algunas de las que excluimos, Tamillos Journal, que pareciera ser la mejor, Fleeting Memories y Trails of Evidence. Son todas cartas que te generan pistas que en algún momento podrías pensar que son necesarias, pero no fue nuestra impresión a medida que probábamos la baraja. Ahora, adicionalmente a estas cartas, obviamente incluimos, para completar las 100, aceleración en forma de Sol Ring, algo de protección a nuestro comandante y nuestras criaturas con Twisting Boots, ¿cierto? Arcane Signet y algunos removal y efectos Dimir que son, ¿cierto?, el pick o dentro de lo mejor que los colores nos tienen para ofrecer en removal, contrahechizo o cosas así. Incluimos un pequeño número de estas cartas. No vamos a entrar en detalle porque en realidad son las típicas cartas que tú esperas encontrar en una baraja que tiene acceso al azul y al negro. Si quieren conocer la lista de 100 cartas que usamos en las Mid Caras, pueden ir a nuestra cuenta de Moxfield en proyecto EDH y ahí van a poder encontrar las 100 cartas que usamos. Económicamente nos costó la baraja aproximadamente $280, que lo encuentra en un margen bastante aceptable. La baraja funciona bastante bien, ¿ya? Quizás el elemento más interesante de la baraja es, y que está claramente definido en su diseño, es la interacción que tiene con estas posibles máscaras, con estas otras grandes criaturas. La típica criatura muy grande, negra o azul, que por distintas razones son muy difíciles de jugar en una partida normal, ya porque cuestan mucho, porque para el momento en el cual las puedes bajar van a ser removidas con bastante facilidad. Y lo que hace la SAP es entregarnos estas formas de esta trampa, ¿no? Trampearlas dentro de la partida. Y si eliges estas criaturas que además tienen estos otros efectos que intervienen con la mano, el cementerio o la biblioteca del jugador, la verdad es que se generan situaciones bien interesantes, bien entretenidas. Y efectivamente hacían de la SAP el mejor, o a nuestro gusto lo hacen el mejor de sus versiones que hemos recibido a la fecha. Y el diseño que tiene, realmente la forma en la cual interactúan las fortalezas del azul, el negro, nuestra capacidad de miliar, reanimar y de interactuar con los cementerios, calza muy bien
con su diseño y las fortalezas de los colores. Así que realmente lo pasamos muy bien jugando a la SAF. Les recomendamos que si les interesan estos colores o estas mecánicas, lo prueben, ¿ya? Y encuentren obviamente sus propias cartas favoritas, sus criaturas favoritas que quieren probar. Pero en general resultó bastante bien. Así que lo invitamos a revisar la lista de 100 cartas y dejar sus comentarios o preguntas o experiencias con la SAF 3.0. Eso por hoy. Espero que les haya gustado el video, la baraja, y lo dejamos invitados a esperar los próximos videos de leyendas de Murder of Carlos Manor, y también sigan los otros proyectos que el canal ha ido subiendo a YouTube. Sin nada más que agregar, mi nombre es Francisco y que tengan una muy buena semana.